Esa sería la primera opción que yo tendría. Y voy a decir que tomo los ingresos, entonces tomo los ingresos que puse allá. Los ingresos que declaré fueron de 780 millones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que tomo los 780 millones y los multiplico por el 20%. Y lógicamente esto me da más bajito. Aquí está sacando por ahí. Entonces aquí es donde la norma me permite que yo elija la más bajita. Aquí sí. Por eso él dice o de allá o de aquí, la que más le convenga al contribuyente. No dice la más alta. Entonces, claro, el contribuyente va a elegir 156 millones comparado con 265. Claro, él va a escoger. O sea que él saldría pagando la sanción más el impuesto. Entonces sería la sanción 156 millones más los 42.800 del impuesto. Me daría 198.800. Ahí ya no habla de patrimonio. O sea que el ejercicio de allá ya moriría. Ya eso se va a reemplazar por una retención. Pero eso no es usarlo a favor de que haya. No, eso sí no. El de renta es impuesto. Él trabajó con el mismo valor. Entonces acá ya tampoco va a darse algo nuevo. Acá va a dar impuesto en el de IVA, la misma cosa. Porque es que aquí ya no habla de saldos a favor. Pero voy a hacer los dos paralelos en el IVA. Con los mismos datos. Para que vean la diferencia. Los ingresos son los mismos, la fecha de presentación de ley y el otro es lo mismo. Para IVA ya. Sí, los dos van a ser de IVA, el uno con impuesto y el otro con impuesto. Y con los mismos datos. Sí, claro. Las consignaciones. Durante el trimestre fueron de 297 millones. Recuerden que el IVA es trimestral, anual o cuatrimestral, depende de la empresa. Entonces, ahí estoy dando un ejemplo que puede ser de cualquiera de esos tres. O en el año, o en el trimestre, o en el cuatrimestre. Sí. Profe, cuando das algo a favor ponemos lo que dio el impuesto, pero a favor. ¿Cómo así? Lo mismo. Acá dio pagar 42. Y en el otro dio saldo a favor de Del 42. 40. Lo mismo. Y se van a tomar las mismas bases y todo eso. Entonces, ya en ese caso la norma dice que es el 10% del valor de las consignaciones sobre los ingresos brutos. Entonces, tomo las consignaciones. Les voy a decir, en el caso de las consignaciones va a ser el valor de las consignaciones 297.800 por el 10%. Esto me va a dar, creo que 29.780.000. Y en el caso de que existan ingresos, que es el otro que yo puedo tomar, entonces tomo los 345.200, multiplico por el 10%, y eso me va a dar 34.520.000.
lógicamente yo no voy a hacer bono, yo voy a tomar la sanción más bajita, más el impuesto. Entonces acá me daría la sanción en 29,780, más el impuesto 42,800. Mientras que aquí queda en esto mismo, pero aquí es sanción más impuesto, en este caso sanción menos impuesto. O sea, sanción menos saldo a favor. Entonces digo que la sanción son 29,780 menos el impuesto, el saldo a favor que van a ser 42,800, me sigue dando un saldo a favor, lógicamente. Profe, en este... Bueno, entonces 29,780 más 42,800 me daría aquí a pagar 72,580,000, mientras que aquí el saldo a favor ya se disminuyó, estaba en 42,800, le voy a pagar una sanción de 29,780, o sea que el saldo a favor me está quedando en 13,020,000, saldo a favor. Y aquí es saldo a pagar. Ahora sí. En este caso hay algún tiempo establecido, o sea, a mí me hizo el requerimiento. Hasta que la DIAN le vuelva a escribir. O sea, en este la DIAN le escribió. No hice caso. Usted no hizo caso, entonces pasó aquí. Otra vez, usted aquí, si realmente usted tiene la buena voluntad, va a hacer eso rápido. Porque si usted se deja colgar del tiempo, que pueden ser 3 meses, 4, hasta 6, llega realmente. En el 6.º mes exacto le llega la que sigue, que es la dolorosa. Ahí sí ya no hay nada que hacer, usted puede pelear, pero esa es la del 160%. Esa es la que duele como nada, que es la sanción por inexactitud. Y que lleva la tierra. Que esa es la que sí, ya le digo, no, de aquí no puede usted disminuir nada. Esa la vamos a ver también, dentro de 8 días, porque hoy no va a dar. Bueno, entonces, hasta ahí llegamos, por ejemplo, en el ejemplo de estas dos primeras. Ya de retención y de patrimonio, pues, ustedes ya, así como hicieron ahí, van a hacer esta, la de retención y la pena. Aquí no importa si hay saldo a favor o hay valor a pagar, aquí no importa nada de eso. Aquí lo único que importa es que usted cumpla con las bases. Para el ejemplo de la declaración mensual de retención en la fuente, ¿se nos da el precio de los cheques girados? Yo les doy los cheques girados o les doy el valor de los costos y gastos. Eso es mensual. Eso es más doloroso todavía. Claro que la peor de todas sí es renta. Esa sí les duele a uno instalar. Porque en renta hay patrimonio y ese es siempre el más alto. Esa es la que siempre duele. Tiene que hacer caso. Todas duelen, pero duele más renta. ¿Qué me vida? En caso de que la empresa quede con el patrimonio Negativo. No, eso sería imposible. El fiscal, nunca. Patrimonio fiscal negativo en la empresa, por dicho, está más abajo del subsuelo. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque el patrimonio contable puede ser negativo, pero el patrimonio fiscal no, porque las deudas no van a ser todas aceptadas fiscalmente. Entonces, ¿eso qué implica? Que el pasivo debe disminuir, y al disminuir el pasivo, el activo aumenta. Entonces, lógicamente, no va a dar un patrimonio negativo. Pero llegada la hora, quede por allá en el último extremo, la DIAN todavía le permite otras alternativas, los ingresos, las consignaciones. Ellos no se van a ver tan fácilmente. Bueno, pasamos a la sanción siguiente, que ya es un poquito más onerosa, ya duele más. Cada que va pasando una duele más que la anterior. Yo aquí sé algo que sirve. $644, la sanción por corrección. O sea, los errores. Eso es lo que quiere decir, los errores. O
O sea, aquí ya no fue que usted no la presentó, aquí la presentó, pero la presentó mala. La presentó con errores, la presentó con algunos vacíos, con faltantes, con lo que quieran. Por ejemplo, se presentó con lo que usted dice, entonces ya tiene que pagar la sanción. Eso también ya se llama extemporaneidad. No. Ojo pues, voy a dar el ejemplo. Presentamos la declaración después del tiempo. Pagamos la sanción por extemporaneidad. Pero quedó mala la declaración. Entonces va a pagar otra sanción que es por corrección. Es decir, doble sanción. Una por haberla presentado después del tiempo y otra por corregir. Por eso, pero entonces Tiene que presentar dos veces. no, Sí, tiene que presentar las dos entonces sanciones llaman por separado. corrección más la extemporaneidad. No, ya la extemporaneidad la presentó ya cuando presentó la declaración. Ahora lo que va es a corregir esa declaración que presentó. O sea, cuando yo, por ejemplo, el 8 de marzo que tenía que presentar la declaración, no lo hice, ¿cierto? El 8 de mayo, pues si José David me presta atención, que como está ganando la materia tan alta, entonces tiene que mirar el WhatsApp, a ver si la novia lo escribió. Entonces, ojo pues, yo tenía que presentar la declaración el 8 de marzo. Se me pasó. El 8 de julio me di cuenta y la presenté y me declaré la sanción por extemporaneidad. Y voy a presentar la declaración, pasó, listo. Pasaron 2 y 3 meses y yo, ¡ay, pucha! No puse los ingresos, me quedaron malos. O los costos me quedaron malos. O las deducciones no las puse completas. Entonces va a tener que recurrir a este artículo, al 644, que es el que dice corrección a las declaraciones. Pero ya está la declaración presentada. Allá no estaba presentada. Allá no. Allá apenas la presentó. Aquí hace rato la presentó, o ayer, y hoy se dio cuenta. El asunto es que ya nadie recibió la declaración. Eso es lo que tenemos que tener. Entonces el artículo 644 dice así: cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a, y empieza, primero, el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Ojo pues que son dos términos distintos. Mayor valor a pagar quiere decir que aumentó el impuesto. Menor saldo a favor quiere decir que aumentó el impuesto. La misma cosa. Solamente que dicho en otro término. Pero para que ahora no se me confundan y digan, ¿cómo así que es lo mismo? Claro, mayor saldo a pagar quiere decir que aumentó el impuesto. Menor saldo a favor quiere decir que aumentó el impuesto. ¿Por qué? Porque lógicamente yo venía arrastrando, yo me declaré un impuesto de 10 millones, entonces me dio el saldo a favor de 20, vamos a dar un ejemplo. Como voy a aumentar el impuesto a 20 millones, ya no hay saldo a favor, ya disminuyó el saldo a favor. Entonces, por eso dice, 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Es lo mismo, aumentó la base del impuesto. Entonces dice, según el caso, o sea, cualquiera de los dos, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior o siguiente. Miren lo que pasa. Presenté la declaración ahí en esa fecha, el 8 de julio. Me dio ese valor de 42.800.000. Pero resulta que me tragué unos ingresos. Los ingresos no son de 780 millones, sino de 790 millones. Me tragué 10 millones en ingresos. Entonces yo ya había pagado un impuesto de 42.800.000, ¿cierto? Como voy a aumentar el impuesto, porque aumenté 10 millones, entonces voy a tener que coger la diferencia entre los 42.800, que fue el primer impuesto que hallé, y el nuevo impuesto que hallé, la diferencia entre esos dos se multiplica por el 10%. Ojo, vuelvo y repito. La primera vez cuando hice la declaración me dio 42.800.000 el impuesto. Pero fue que puse unos ingresos que no eran. Puse 780 millones. ¿Cierto? Pero los ingresos realmente son 790 millones. Cuando volví liquidez, ya el impuesto no es de 42.800, sino de 46 millones. Ya me pasó a 46 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cojo los 46 millones nuevos
Le resto los 42.800.000 viejos y eso me va a dar 3.200.000, la diferencia.